14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Sanidad confirma que esta misma tarde va a finalizar la evacuación de los últimos pasajeros del Ondius. Todos van a viajar finalmente en un único vuelo rumbo a Países Bajos. Teníamos previsto que esta tarde llegaran 2 aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, pues tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos. El capitán del barco ha grabado un vídeo en el que remarca que este no es el final del viaje. El viaje no finaliza en Canarias. Desea el capitán que todos los pasajeros lleguen a sus casas sanos y salvos. De los pasajeros españoles ya sabemos qué cuarentena van a hacer en el Gómez Ulla, que va a durar hasta el próximo 17 de junio. Europa y la OMS celebran el diseño de la operación y Mónica García, la ministra, no ha querido entrar en polémicas con Fernando Clavijo, el presidente canario, cuyo gobierno insiste en cuestionar este operativo, donde han cambiado el tono y muchos en el Partido Popular, en Madrid, pero también en Galicia, de pedir la dimisión de la ministra a lo acaba de decir el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el gobierno ha hecho una buena gestión. Eu creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do goberno central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tivera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se deu unha imagen de gestión seria. Ayer se dio una imagen de gestión seria. El brote de antivirus nos deja 2 casos positivos entre los evacuados repatriados. Uno en Estados Unidos, otro una pasajera en Francia. En el caso de los Estados Unidos se trata de un positivo no concluyente, es decir, que debería ahora confirmarse con una segunda PCR. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Y esto es precisamente lo que más importa ahora mismo, situar la última hora del brote, esos 2 positivos entre los pasajeros repatriados, aunque como digo, en el caso del pasajero de los Estados Unidos que presentaba síntomas junto a otro ciudadano americano, ese positivo no se considera definitivo. ¿Por qué? Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Porque los resultados de la prueba que le han realizado a ese pasajero de Estados Unidos no son concluyentes. La prueba se mandó a 2 laboratorios. En uno los análisis dieron un posible positivo, en el segundo la conclusión fue negativa. Así que ahora habrá que contrastar de nuevo la situación de este hombre, que es un epidemiólogo del Centro de Control de Enfermedades que se embarcó en el crucero en Cabo Verde para analizar los contactos con los casos confirmados. Tanto él como los otros 16 pasajeros norteamericanos, incluido otro que presenta síntomas, han llegado esta mañana al estado de Nebraska, donde se encuentra el único centro de cuarentena que el gobierno federal de Estados Unidos tiene en toda la nación, aunque no está claro dónde cumplirán esa cuarentena de 42 días. En Francia ya la están cumpliendo en un hospital de París los 5 pasajeros repatriados ayer. Con máximas medidas de control, ha señalado hace un rato la portavoz del gobierno francés, especialmente después de confirmar un positivo en ese grupo esta mañana, positivo por antivirus de la mujer que comenzó a sentirse mal ayer en el vuelo de repatriación a París, que empeoró por la noche y a la que se ha hecho una PCR esta mañana con ese resultado positivo. También se mantendrán bajo vigilancia 22 contactos identificados. En las últimas horas, Javier, también han seguido llegando pasajeros del barco a sus países, Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, a Países Bajos, a Grecia, aunque las autoridades locales no han confirmado ninguna incidencia más, ni más positivos ni otros pasajeros con síntomas, aparte de esos 2 positivos en Estados Unidos y en Francia, de los que seguimos pendientes. Esto fuera. En cuanto a los españoles que se encuentran, recordemos, cumpliendo su cuarentena en el Gómez Ulla, de momento la buena noticia es que todos están asintomáticos y estamos a la espera del resultado de las pruebas de sus PCR, que vamos a conocer seguramente en cuestión de horas. Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR. Sanidad. Además, ya ha afinado la fecha de finalización de este confinamiento, que en principio sería, Marina Fernández, el próximo 17 de junio, porque la fecha de inicio es anterior a la entrada en el Hospital Militar, donde te encuentras ahora mismo. Ahí el reloj de esa cuarentena, Marina, recordemos, se puso en marcha el pasado 6.
Así es, buenas tardes. Así que tienen 37 días más de aislamiento por delante si nada cambia. Todos están bien, a punto de cumplir esta tarde sus primeras 24 horas de ingreso aquí en el Gómez Ulla, que se está desarrollando entre medidas estrictas de seguridad, en una planta en la que solo están ellos, en habitaciones individuales, aisladas unas de otras, y a las que solo entra el personal designado para su atención exclusiva y siempre con equipos de protección individual, con EPIs. En función de los días nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCRs positivas. Por eso hemos tomado todas las precauciones y todos los mecanismos de seguridad para, de alguna manera, tratar a esas personas que inicialmente eran contactos con todas las medidas de seguridad como si fueran casos. Hoy mismo ha confirmado la ministra Mónica García, vamos a conocer el resultado de las PCR de los 14 del Ondius, dato clave. Si dan negativo y dentro de una semana se mantienen así, Sanidad va a evaluar de nuevo las condiciones de la cuarentena, que podría relajarse, permitiendo, por ejemplo, visitas con todas las medidas de seguridad. Quedamos pendientes, por tanto, de las noticias que nos lleguen desde el Gómez Ulla. En Granadilla de Abona, en Tenerife, el buque ha repostado ya durante la mañana y tiene previsto partir rumbo a Países Bajos alrededor de las 8 de la tarde, 7 de la tarde, hora canaria. Ahí en Granadilla, Pablo Gandía, todo va según lo previsto en esta segunda jornada del operativo de evacuación, y la novedad, como decíamos antes, es que el traslado de los que quedan se va a realizar en un único avión que saldrá esta tarde rumbo a Países Bajos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, no aterrizará en Tenerife Sur ese avión fletado por Australia. Por tanto, los pasajeros y parte de la tripulación del entorno de Oceanía y también de Asia serán trasladados hasta Países Bajos. El despegue está previsto sobre las 7 de la tarde, hora canaria, momento en el que también tiene vía libre autorización el Ondius para su regreso a Países Bajos. A primera hora de esta mañana se realizaba el repostaje. Durante estas horas se practica el avituallamiento para cubrir esas necesidades en la tripulación mínima indispensable que regresará con el crucero hasta la localidad de Rotterdam. A bordo, recordamos, viaja uno de los fallecidos, también un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud. Este puerto de Granadilla también será desinfectado acorde a esos protocolos. Por el momento no están desplegadas esas guaguas de la Unidad Militar de Emergencia, tampoco la gabarra de traslados, y nadie va aislado con el equipamiento de protección individual. Podéis seguir el minuto a minuto de estas operaciones en el directo de nuestra web, en la portada de cadenaser.com. 2:37. Luego está la vertiente política, con la bronca entre el gobierno central y el gobierno canario y el giro que ha dado el PP. El presidente Fernando Clavijo señalando ahora al gobierno por ridiculizarle, cuando quien realmente hizo el ridículo este fin de semana fue el propio Clavijo al hablar de la posibilidad de que llegaran a tierra ratas infectadas desde el barco. A eso siguió, recordemos, un informe de Sanidad en el que se desmentía con datos que los ratones que se infectan pues tengan esa capacidad de llegar a nado hasta la costa. Clavijo esta mañana en Hoy por Hoy Canarias. Ellos han querido un poco ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme. O sea, en fin, yo ya he explicado aquí, había riesgos dentro del buque, riesgos para la sanidad canaria, porque podía ocurrir cualquier cosa, un mareo, un infarto, una caída. Tú imagínate si se produce algo en el buque, cómo lo sacas y lo llevas a una sala de urgencias del Servicio Canario de Salud. Han querido pues ridiculizar la posición de las ratas. A ver, en la circular del propio Ministerio de Interior, ellos reconocen que el antivirus es un virus transmitido principalmente por roedores. Y en la propia nota que el secretario de Estado nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Clavijo dijo además el sábado por la noche que no iba a autorizar el fondeo, algo para lo que no tiene competencias un gobierno autonómico. Esta mañana Clavijo también en esta antena de la SER ha preferido hablar de choque de gestión más que de choque político con el gobierno central, y en voz alta se ha preguntado por qué a los pasajeros evacuados no se les hizo una PCR antes de salir del barco. Entendíamos que por la seguridad del operativo y, por supuesto, la ciudad de Canarias y la seguridad de Canarias, el test antígeno se tenía que haber hecho antes. Es más, a los que están ahora en el buque se les debía haber hecho también y que van a bajar hoy. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, hemos escuchado a Clavijo, ¿no? ¿Qué dice Sanidad sobre estas pruebas que, recordemos, difieren bastante de aquellos test rápidos que nos hacíamos con el coronavirus, ¿no? Sobre todo en cuanto al tiempo de obtención de los resultados? Bueno, pues que en el barco no se realizaron PCR porque no se puede técnicamente, y además porque no había motivos epidemiológicos. Las PCR, las conocimos con el COVID, son pruebas de microbiología molecular que se hacen en un laboratorio. No son automáticas, no son test rápidos, son muy precisas para detectar la infección
aunque no haya síntomas, y detectar qué tipo de virus, en este caso la cepa de los Andes. Imposible hacerlo a bordo, como dice Clavijo. Después de tomarles muestras a los pasajeros, ya en España, en el hospital, se enviaron al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para hacer efectivamente ya las pruebas. Sanidad aclara también que desde Cabo Verde a todos los pasajeros se les hizo un seguimiento exhaustivo. Había 4 epidemiólogos a bordo, se les tomó la temperatura 2 veces al día y hubo informes diarios. Ninguno presentó síntomas durante la navegación. La mujer francesa tampoco. Empezó a tener fiebre ayer en pleno vuelo de repatriación. Sobre el americano, su PCR se hizo en Cabo Verde por ser contacto estrecho de los contagiados que fueron allí, recordemos, evacuados antes de zarpar, antes de emprender viaje el barco hacia Canarias. Gracias, Mariola. En el Partido Popular ya hemos escuchado en portada a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, decir que el gobierno ha hecho una buena gestión del antivirus. Ayer Feijóo ya evitaba usar este tema en campaña electoral, en la campaña andaluza, y la confirmación de que el PP, digamos que ha cambiado de estrategia, pues son las palabras de hace unos minutos de su portavoz, Borja Semper. Vamos a ir paso por paso y vamos a permitir que la ministra pueda comparecer y entonces tendremos oportunidad de posicionarnos, pero no adelantemos acontecimientos. La primera es que la ministra también parece razonable, comparezca en el Congreso de los Diputados, aunque este gobierno al Congreso de los Diputados no le dé demasiada importancia, comparezca para dar explicaciones. De pedir dimisiones a pedir o conformarse tan solo con la comparecencia de Mónica García en el Congreso de los Diputados. Y luego está Vox, que ante la evidencia y siguiendo la estela de Milei o del amigo Trump, asegura que es una mala noticia que te elogie la OMS. José Antonio Fuster, portavoz. Cuando la Organización Mundial de la Salud, con los que tiene al frente, te elogia, mala cosa tiene que ser. Mala cosa tiene que ser. La OMS y también la Comisión Europea. Que a través de las redes de Ursula von der Leyen y de uno de sus portavoces también se han felicitado por la coordinación y el trabajo que ha hecho España con este dispositivo en coordinación con los 27. El brote de antivirus que se ha cruzado además con la campaña andaluza, con el Partido Popular virando de estrategia, como digo, de pedir la cabeza de la ministra a salir de este charco, centrando todas sus críticas en la ausencia de los ministros en los funerales por los 2 guardias civiles muertos en una operación contra el narcotráfico. 17 de mayo, elecciones en Andalucía, en la SER. Recta final de campaña, último día para publicar encuestas y todas coinciden prácticamente lo mismo, en que Juan Manuel Moreno acaricia la mayoría absoluta y en Andalucía. La de 40dB para la serie El País recoge además un estancamiento de Vox y el pinchazo claro de María Jesús Montero como cartel del PSOE. Información de Fernando Pérez Monguió. El Partido Popular ganaría holgadamente con un 43% de los votos que le darían entre 54 y 57 escaños. La mayoría absoluta, recordemos, son 55, frente a los 58 que obtuvo en 2022. Repetiría en segundo lugar, pero a gran distancia, el PSOE, que obtendría el 23% de los apoyos y de 27 a 29 parlamentarios, frente a los 30 que logró hace 4 años. Vox apenas sube unas décimas y se mueve entre los 14 diputados que ya tiene y los 16. El sondeo detecta un ascenso de los partidos a la izquierda del PSOE. Por Andalucía lograría 6 o 7 parlamentarios frente a los 5 de la última legislatura, mientras Adelante Andalucía subiría de 2 diputados a 4 o 5, lo que le permitiría formar grupo propio. El porcentaje de indecisos baja notablemente respecto a otras encuestas recientes. Un 13,4% de los andaluces no sabe o no contesta si votará este próximo domingo. La opción de gobierno por la que se decanta mayoritariamente los andaluces es un gobierno del Partido Popular en solitario, en consonancia con que Juan Manuel Moreno es el candidato preferido por los encuestados para presidir Andalucía. La segunda opción de los andaluces es un gobierno de izquierdas y la tercera, un pacto entre PP y Vox. Esta semana la SER entrevista a todos los candidatos a estas elecciones del domingo. Hoy ha pasado por aquí José Ignacio García de Adelante Andalucía, que mejoraría, según esta encuesta, sus resultados respecto a las anteriores elecciones. García niega que la fragmentación de siglas en la izquierda lastre sus aspiraciones. Estamos ampliando el espacio, no quitándole. A mí no me interesa de verdad quitarle voto a Izquierda Unida y Podemos. Yo les deseo lo mejor. Yo lo que quiero es que más gente vote a la izquierda y creo que para eso sí está sirviendo Adelante Andalucía. Principalmente hay como 2 cuestiones que nos diferencian. Una es que nosotros somos un partido andalucista y por otro lado que nosotros, pues tenemos una relación más independiente con el PSOE, siendo muy conscientes de que evidentemente sumaríamos para echar a la derecha. Campaña de este lunes marcada por la resaca de las encuestas y por el debate, el último debate en televisión que va a emitir esta noche Canal Sur. Crónica de campaña, Mercedes Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El candidato popular Juan Manuel Moreno no ha tenido acto esta mañana porque prepara ese debate. Su jefe de campaña ya señala que las encuestas lo que indican hoy es que la única opción de gobierno es la del PP. Antonio Repullo. No deja de ser
una foto fija, una tendencia que sí es cierto que indica algo muy importante. La única opción, la única de la que lidera Juanma Moreno. María Jesús Montero también está centrada en el debate de esta noche. La vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, hace un llamamiento a concentrar votos en el PSOE y lamenta la falta de propuestas y respuestas de Moreno. Y con el monotema que tiene Moreno Bonilla, que si va a sacar o no va a sacar mayoría absoluta, no le hemos escuchado una propuesta en el debate, ni propuestas ni respuestas a los problemas de los andaluces. José Antonio Fuster, el portavoz de Vox, acaba de señalar que su partido no se abstendrá a caso de que el PP los necesite para investir presidente a Juan Manuel Moreno. Ya le digo yo que no. En ningún caso, hombre, no vamos a abstener. Lo que vamos a hacer es negociar. Centrado en el debate está también Antonio Maillo, el candidato de Por Andalucía. La coalición ha desplegado una pancarta en la fachada de Quirón Málaga con el mensaje "Quirón factura, la pública cura". Ernesto Alba es el número 1 por Málaga. El modelo Moreno lo que hace es desmantelar el sector público sanitario para que se llenen los bolsillos las grandes empresas privadas. Es un plan además que hila fino. El debate de Canal Sur se podrá seguir en la aplicación de la cadena SER a partir de las 9:30 de la noche. Aquí lo contaremos nuestros compañeros de Andalucía y por supuesto lo resumiremos todo también en Hora 25 desde las 10 con Aymar. Y a la vuelta. Los datos que constatan una realidad, mejor dicho, una pesadilla, la de millones de españoles. En 2 minutos desvelamos cuánto ha subido el precio del alquiler en España en la última década. Son datos del INE, un adelanto. En Valencia ciudad, esos precios se han disparado casi un 40%. Hora 14. Javier Casal. Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Haz tu verano realidad con TUI y Viajes El Corte Inglés en Perú y Costa Rica. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de TUI con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Vives pensando, ¿y si me despiden sin motivo? Pues solo tienes que decir 2 letras. N-O. No. No te conformes. Hazte de Legalitas y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas. Hora 14. Con Javier Casal. 2:47 y lo peor es que este dato no ha hecho más que empeorar también en estos últimos 2 años. Según el INE, de media, entre 2014 y 2024, el precio de los alquileres en España ha subido casi un 23%, pero hay capitales donde esa subida ha llegado casi al 40%. Insisto, esto en una década. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, es que con la subida del 3,5% que registró el alquiler en 2024, la mayor, por cierto, desde antes de la pandemia, se encadena ya una década de incrementos de precio ininterrumpidos en España. Alquilar una casa en nuestro país es un 23% más caro que en 2015. Hay 2 claves detrás de los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. La primera es la temporal, porque ese acelerón ha sido especialmente pronunciado en estos últimos 5 años, y la segunda es la geográfica, y es que son los puntos turísticos los que están concentrando la atención en el mercado del alquiler. Comunidad Valenciana, Baleares y también Canarias rozan subidas del 30% en una década, y son las capitales de esas regiones las que lideran los incrementos de entre todas las ciudades españolas. En Valencia, por ejemplo, la primera ciudad en esa lista, el alquiler se ha disparado un 36% en los últimos 10 años. Y nos vamos ya hasta la redacción de informativos. Allí pendiente de otras noticias de este día está Javier Líbana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Vamos a ampliar esa última hora de los tribunales que apuntábamos en portada. El Supremo mantiene en prisión a Koldo García, cuya abogada había pedido su libertad al término del juicio por el caso Mascarillas. El exasesor de José Luis Ábalos escuchará la sentencia desde la cárcel porque, entre otras cosas, el alto tribunal considera que no ha desaparecido, sobre todo, el riesgo de fuga. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con 300.000 euros en total al exfutbolista del Barça, Gerard
Gerard Piqué y al empresario José Elías por haberse beneficiado de información privilegiada en una compra de acciones. Jordi Fábrega. Según publica el Boletín Oficial del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que tanto el exfutbolista Gerard Piqué como el empresario José Elías han cometido una infracción muy grave de la ley del mercado de valores. Según cuenta la comisión, Elías informó a Piqué de la intención que tenía su empresa de presentar una OPA para comprar Aspire Global Services y lo hizo 2 días antes de que se anunciara pública y oficialmente esta operación. 2 días que le permitieron a Piqué comprar acciones de la empresa OPADA y venderlas una semana más tarde a un precio más alto. Por ello, la comisión impone a Elías una sanción de 100.000 euros y a Piqué otra de 200.000. Sumamos a esto la sentencia del juicio por el caso de la llamada Casa de los Horrores. Finalmente, los padres han sido condenados a 2 años y 10 meses de prisión porque la justicia les absuelve del delito de detención ilegal. Recordemos que la pareja había encerrado más de 3 años a sus hijos en una casa de Oviedo. Radio Asturias, Pablo Canga. La comparación era inevitable. Las víctimas de este caso, los 3 hermanos de 10 años el mayor, vivieron un confinamiento forzoso durante casi 4 años. El castigo que se impone a sus padres no llega a 3 años de cárcel. Es la pena que el juez estima se corresponde con 2 delitos de maltrato psíquico habitual y abandono familiar. Una de las claves es que la sentencia desestima la acusación por retención ilegal, uno de los pilares de las acusaciones que pedían una pena mucho más severa de más de 25 años de prisión. De forma adicional a la pena de cárcel se le retira el ejercicio de la patria potestad durante 3 años y 4 meses y se les impone el pago de una indemnización de 30.000 euros a cada uno de sus 3 hijos que vivieron encerrados usando pañales cuando ya hacía mucho tiempo que habían dejado de ser unos bebés, sin pisar el colegio ni un centro de salud, durmiendo en cunas en las que apenas podían estirarse en una casa con una higiene muy deficiente. Y en la guerra de Irán, sin avances y sin demasiados detalles de la propuesta de Teherán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Hormuz. Donald Trump rechaza el plan. Para el presidente de los Estados Unidos es inaceptable, pero para el régimen iraní es una propuesta, dicen, legítima y generosa. Hoy los mercados no se resienten tanto, ni frío ni calor, ni en las bolsas, ni tampoco en cuanto al precio del petróleo. Corresponsal Nuria Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la guerra sigue sumando días aquí en Oriente Próximo, mientras Estados Unidos e Irán parece que no están dispuestos a ceder ni un milímetro en sus exigencias. Como decías, hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní en rueda de prensa ha asegurado que la propuesta enviada a Estados Unidos es generosa y que recoge demandas que ha tildado de legítimas, entre ellas el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz, el pago, por ejemplo, por los daños causados por la guerra o el fin de los ataques en el Líbano. En esa rueda de prensa, el portavoz iraní también le ha lanzado un dardo a Estados Unidos asegurando que Irán se ha mostrado como una potencia en la región responsable y que ellos no son unos matones. Fuimos nosotros los que lanzamos una campaña militar contra Estados Unidos a miles de millas de distancia, ha dicho el portavoz iraní en esta rueda de prensa, y mientras tanto medios israelíes señalan que Netanyahu está manteniendo a estas horas una reunión abordando asuntos de seguridad después de este último encontronazo entre Irán y Estados Unidos. Recordemos que ayer el líder israelí dijo en una entrevista que la guerra todavía no ha terminado y que el uranio enriquecido tiene que salir sí o sí de Irán. De la crónica del mundo, también la guerra que tiene montada Keir Starmer dentro del Partido Laborista británico tras los malos resultados cosechados en las últimas elecciones municipales celebradas en el Reino Unido. Starmer envía un mensaje de aliento a los suyos y sitúa como prioridad de sus políticas un mayor acercamiento a la Unión Europea. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Sí, Starmer ha tratado de contener una rebelión interna con algunos guiños a la izquierda de su partido, entre ellos un mayor acercamiento a la Unión Europea con la firma de un programa de movilidad juvenil, además de la nacionalización de la industria del acero y más mano dura contra los grupos de extrema derecha. Pero todo apunta a que estos gestos no serán suficientes para los cerca de 40 diputados laboristas, cerca de un 10% del total, que ya le han pedido públicamente que fije un plazo para su marcha, algo que el primer ministro no está dispuesto a hacer. Sé que hay gente que duda de mí, pero también sé que tengo que demostrar que están equivocados y lo voy a hacer, ha asegurado. Por ahora ningún miembro destacado del partido ha desafiado el liderazgo del primer ministro, pero todo apunta a que las presiones para que acepte la entrada en el Parlamento del alcalde de Manchester, Andy Burnham, el candidato que genera más consenso en este momento, irán en aumento en las próximas horas. Y a la vuelta, atentos a los usuarios del tren, el recorte de plazas que Renfe va a tener que aplicar en varias líneas importantes. Ahora explicamos bien los motivos.
¿Qué haces? Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas... ¿Qué es eso? Es el mantra clave del verano. Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca. En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Lo ha avanzado la SER, 1.250.000 plazas menos en los trenes de Renfe, un recorte de plazas que va a afectar, entre otras líneas, al corredor Madrid-Barcelona. ¿Los motivos? Pues la batalla que mantiene Renfe por el uso de los talleres de mantenimiento y que la compañía tendrá que compartir con otros operadores privados, ahora también con Irio. Renfe dice que no le queda otra que recortar esas plazas porque sus talleres ya están muy saturados. Edu Hernández. La CNMC ha obligado a Renfe a que abra sus talleres a Irio para que estos puedan desmontar al completo sus trenes y no tener que llevárselos hasta Roma como tenían previsto. Según ha podido saber la cadena SER, Renfe estima que esto va a tener un fuerte impacto en la oferta de plazas de algunos corredores, ya que van a tener menos trenes disponibles. Con esta apertura prácticamente inmediata de sus talleres, tendrían que retirar 450.000 plazas del corredor Madrid-Barcelona, que son unos 6 servicios al día y que suponen el 10% de la oferta. También tendrían que retirar otras 800.000 plazas de zonas como el Eje Atlántico, Huelva o el País Vasco. Y en el caso de los servicios Avant, la mayor afectación estaría en el corredor Madrid-Valladolid, con 2,3 millones de plazas que se quedarían sin ser operadas. Renfe asegura que el impacto económico que esto supondría para sus cuentas es de más de 60 millones de euros. En la Comunitat Valenciana, la huelga indefinida de la educación pública está teniendo en su primer día un amplio seguimiento. Un 50% reconoce la Consejería de Educación, un dato que los sindicatos elevan hasta el 90% y que tildan de masivo. Hay cerca de 80.000 profesores llamados al paro. Radio Valencia, Juanma Graner. Miles de docentes han colapsado al mediodía las principales ciudades de la Comunitat Valenciana. Ha sido el plato fuerte, las manifestaciones del comienzo de una huelga educativa indefinida prácticamente sin precedentes. El seguimiento, según los sindicatos, supera el 80%, la Consellería lo deja en un 47% y lo peor es que las posturas están muy alejadas. Esta mañana la consellera recordaba su calendario. El 9 de junio hay prevista otra reunión. Habría la mano, eso sí, a reunirse antes si los sindicatos se lo piden, pero los sindicatos no van a llamar, esperan la llamada de la consellera e insisten. ¿A qué punto ha llegado la cosa que docentes a la cola en salarios en toda España y que pierden dinero cuando van a la huelga hayan decidido llegar hasta el final? Infraestructuras, ratios, el valenciano, la atención a la inclusión son solo algunos de los aspectos que quieren negociar, pero no hay avances. Y al cierre, los Beatles, que van a tener su propio museo en Londres. Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse nunca lo has visto. ¿Te haces el loco y miras el eclipse? Pero ya te ha visto. ¿Le abrazas mirando al cielo? Pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio. Y luego si te ha tocado. Dupla. 2 momentos de emoción para alegrarte más el día. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ese museo va a estar en el mismo lugar en cuya azotea hicieron su último concierto antes de su disolución. Dani de la Fuente. El museo se llamará The Beatles en Savile Row y abrirá sus puertas el año que viene. Savile Row es un edificio histórico en el corazón de Londres. Fue propiedad de Apple Corps, la empresa de los Beatles, hasta 1972. En el sótano estaba el estudio donde grabaron el icónico álbum Let It Be. Van a recrear ese estudio subterráneo y a llenar las 7 plantas de objetos originales, material de archivo inédito y recreaciones relacionadas con la trayectoria de la banda. La experiencia culminará en la azotea del edificio, donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron su última actuación pública en 1969. Aquel concierto improvisado acabó con la intervención policial tras las quejas de los vecinos por el ruido y el colapso en las calles cercanas por cientos de fans. Desde hoy se pueden reservar las entradas en la web oficial de los Beatles.
Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Casal, bueno, muy fiesta buenas. en Barcelona, fiesta y renovación. Sí, parece que la renovación de Hansi Flick ya hemos contado que iba por buen camino y enseguida vamos a contar que está prácticamente hecha a falta de confirmación oficial. Y hoy, si quieres irte en tren a Barcelona, a las 5 empieza la celebración por la Liga número 29 con una rúa que empieza y termina en el Camp Nou. Así que la fiesta sigue en la ciudad condal. Y que contaremos aquí en la SER y ahora en SER Deportivos. Venga, Sonia, te escucho. Nos marchamos esta noche desde las 8, todo el análisis con Aimar. Y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.